Vale. Bienvenidos a este nuevo Deep Dive. Hoy vamos a meternos de lleno en la teoría crítica. Así mismito. ¿Se han puesto a pensar alguna vez cómo es que llegamos a pensar de la forma en que lo hacemos? O sea, ¿por qué la sociedad funciona de cierta manera? Ajá, como que damos por sentado muchas cosas. Exacto. Y la teoría crítica nos da herramientas para analizar esas estructuras de poder, esas ideas que a veces ni notamos. Es como tener una radiografía de la realidad. Y fíjate, esta teoría no es solo un montón de ideas abstractas. No. No. Surge en un contexto histórico súper importante y de la mano de unos personajes que vivieron en carne propia todas las locuras de su época. ¿Y de qué época estamos hablando? Estamos hablando de la Alemania de entreguerras, imagínate. Uf, eso fue una época súper intensa. Nazismo en ascenso, miedo al comunismo. Una olla de presión total. Y en ese contexto, un grupo de intelectuales, la mayoría judíos, se reunieron en Frankfurt para analizar críticamente la sociedad. O sea, en pleno hervor de la cosa. En el ojo del huracán. Estos panas, que luego se conocieron como la Escuela de Frankfurt, bueno, ellos vivieron la persecución, el exilio. Qué fuerte. Y claro, toda esa experiencia permeó su forma de ver el mundo. Tiene sentido, ¿no? No es lo mismo teorizar desde una oficina cómoda que desde la experiencia de la opresión. Para nada. Y aquí hay nombres claves que tienes que conocer: Walter Benjamin, Max Horkheimer y Theodor Adorno. Ajá, pura crema. Cada uno con su estilo, pero unidos por esa necesidad de comprender cómo funcionan las estructuras de poder, cómo esas vainas se nos cuelan en el día a día. Y mencionaste que estos panas tenían unas influencias bien importantes, ¿no? Claro, Marx y Freud, dos pesos pesados. De los titanes del pensamiento. De Marx, la teoría crítica agarra esa crítica al capitalismo, a la lucha de clases. La vaina social. Y de Freud, el análisis del inconsciente, cómo nuestros deseos reprimidos, nuestros miedos pueden ser manipulados. O sea, que a veces no somos tan libres como creemos. Eso sí que es para ponerte a pensar. Entonces, la teoría crítica nos está diciendo que estamos controlados por fuerzas invisibles. Mira, no se trata de ser fatalistas, me explico, sino de comprender cómo funcionan esas fuerzas para poder tener una visión más crítica y, quién sabe, hasta liberarnos de algunas. Me gusta eso de liberarnos. ¿Y qué criticaban específicamente estos pensadores de la Escuela de Frankfurt? Bueno, una de sus principales críticas era a lo que llamaban la razón instrumental. ¿Y eso qué es? Es como la idea de que la razón solo sirve para dominar la naturaleza y a las personas. Como una herramienta. Exactamente. Y ellos veían con preocupación cómo esa razón, en vez de usarse para el progreso social, se estaba convirtiendo en un instrumento para la dominación y el control. Y esto lo vieron con sus propios ojos con el nazismo, ¿no? Claro, ellos lo vivieron en carne propia. Brutal. O sea que para ellos la razón no era para construir campos de concentración, sino para crear un mundo más justo. Tal cual. Y fíjate que aquí hay otra vaina importante: la crítica a la cultura de masas. Dale, cuéntame más de eso. Para la Escuela de Frankfurt, los medios de comunicación estaban creando una cultura súper homogénea, donde el arte se convirtió en mercancía y perdía su capacidad crítica. Como una fábrica de salchichas. Más o menos. Todos consumiendo lo mismo, sin cuestionar nada. ¿Y al arte qué le pasaba con eso? Porque mencionaste que perdía su capacidad crítica. Ahí está el detalle. Ya. Walter Benjamin, por ejemplo, analizó cómo la reproducción técnica del arte, a través de la fotografía, el cine, la radio, le quitaba a la obra su aura. Su aura. Sí, su singularidad, su capacidad de generar una experiencia única. Entiendo. Es como la diferencia entre ver la Gioconda en persona y tener una copia en tu taza de café. Exacto. Y para Benjamin esa aura era súper importante. ¿Y por qué? Porque para él esa aura representaba la autenticidad, la historia, la tradición que se transmitía a través del arte. Y al reproducirse masivamente, la obra perdía su poder, se volvía un objeto de consumo, se banalizaba. Como que le quitaban el alma, ¿no? Tal cual, le quitaban la esencia. Qué interesante. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Cómo conectamos todo esto con nuestra vida diaria? ¿Por qué debería importarnos la teoría crítica? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y justo lo que vamos a explorar en la próxima parte de este Deep Dive. Bueno, seguimos aquí desmenuzando la teoría crítica. Y como te prometí, vamos a aterrizar estas ideas en la realidad a ver cómo podemos aplicarlas en el día a día. Dale, pues. Que a veces uno se pierde en la pura teoría y no sabe cómo llevarla a la práctica. ¿Cómo podemos usar la teoría crítica para comprender mejor este mundo que nos rodea? Mira, te pongo un ejemplo. La publicidad. La teoría crítica nos ayuda a ver cómo la publicidad no solo nos quiere vender productos, sino también estilos de vida, valores, ideas. Es verdad. Te dicen, si compras este teléfono, serás popular, puras patrañas. Exacto. La publicidad muchas veces apela a nuestros miedos, a nuestras inseguridades.
Nos hacen sentir que no somos suficientes, que necesitamos comprar algo para ser aceptados, para encajar. Me explico. Y uno, como un pendejo, cayendo en la trampa. ¿Y qué podemos hacer para no caer? ¿Cómo nos libramos de esa manipulación? Lo primero es estar conscientes de cómo funciona. La teoría crítica nos da las herramientas para analizar esos mensajes publicitarios, para identificar las estrategias que usan para convencernos. Como un detector de humo para la manipulación. Tal cual. Y una vez que identificamos esas estrategias, podemos empezar a cuestionarlas, a resistirlas. Podemos decir, no me voy a dejar llevar por este jueguito. Yo valgo por lo que soy, no por lo que consumo. Eso es tener personalidad. Pero la publicidad no es el único terreno donde podemos aplicar la teoría crítica, ¿no? No, para nada. También la podemos usar para analizar los medios de comunicación. La teoría crítica nos ayuda a comprender cómo los medios construyen la realidad, cómo seleccionan la información que nos presentan y cómo la enmarcan para influir en nuestra percepción. O sea que lo que vemos en las noticias no es la verdad absoluta. Exacto. Hay una selección, un enfoque, un filtro que responde a intereses específicos. Y muchas veces esos intereses están alineados con el poder económico y político. Qué vaina tan loca. ¿Y cómo nos protegemos de eso? ¿Cómo podemos consumir la información de manera crítica? Bueno, lo importante es no tragar entero, contrastar las fuentes, buscar diferentes perspectivas, cuestionar lo que nos dicen. No es fácil, pero es fundamental para ser un ciudadano informado y consciente. Suena trabajo duro, pero bueno, supongo que vale la pena el esfuerzo si queremos ser libres de verdad. Totalmente. La teoría crítica nos empodera, nos da las herramientas para pensar por nosotros mismos, para construir nuestra propia visión del mundo sin que nos la impongan. Y eso en estos tiempos que corren no tiene precio. Y hablando de estos tiempos, ¿cómo encaja la teoría crítica en la era digital? Con tanta información dando vueltas en Internet, ¿cómo la usamos para navegar este mar de datos sin ahogarnos? Buena pregunta. Justamente, en la era digital, la teoría crítica se vuelve aún más relevante. Piensa en las redes sociales, por ejemplo. Son un caldo de cultivo para la manipulación, la desinformación, la creación de realidades alternativas. ¿Verdad? Uno ve cada cosa en las redes que no sabe ni qué creer. ¿Cómo nos ayuda la teoría crítica a desenmascarar las fake news y toda esa vaina? Nos enseña a ser escépticos, a cuestionar las fuentes, a verificar la información antes de compartirla. Nos invita a desarrollar un pensamiento crítico para no dejarnos llevar por la ola de información sin filtro que nos bombardea a diario. O sea, no ser como esos panas que reenvían cualquier cadena que les llega por WhatsApp sin verificar si es verdad o no. Exactamente. Hay que ser más responsables con la información que consumimos y que compartimos. La teoría crítica nos ayuda a convertirnos en ciudadanos digitales más conscientes y críticos. Y fíjate que todo esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué pasa con el arte en esta era digital? ¿Cómo ha afectado la industria cultural a la creación y al consumo del arte? Esa es una buena pregunta, porque con tanta tecnología y plataformas digitales, el arte se ha transformado muchísimo. Totalmente. Y la teoría crítica nos ayuda a analizar esos cambios, a comprender cómo la tecnología ha impactado la producción, la distribución y la experiencia del arte. ¿Y qué nos dice la teoría crítica al respecto? ¿Es positivo o negativo este impacto de la tecnología en el arte? Esa es una pregunta compleja que amerita un análisis más profundo. Y justo para eso, vamos a dedicar la próxima parte de nuestro Deep Dive a explorar cómo la teoría crítica nos ayuda a comprender el arte en la era digital. Aquí estamos de vuelta para la última parte de este Deep Dive sobre la teoría crítica. Y como quedamos, vamos a explorar cómo esta teoría nos ayuda a entender el arte en plena era digital. Exactamente. Prepárate para un viaje alucinante por el mundo del arte en la era de Internet, las redes sociales y la inteligencia artificial. Suena intenso. Porque, ¿te has fijado? Con la tecnología, la forma en que creamos, compartimos y hasta vivimos el arte ha cambiado completamente. Totalmente. Ahora tenemos plataformas como Spotify, Netflix, YouTube, Instagram. El acceso al arte es instantáneo y global. Ajá, y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo ha afectado todo esto al concepto de ahora, que mencionamos antes? Esa singularidad que, según Walter Benjamin, se perdía con la reproducción masiva del arte. Claro, con tanta reproducción digital, ¿qué queda de esa aura? Bueno, algunos teóricos dicen que la era digital ha pulverizado aún más el aura del arte. ¿En serio? Sí. Las obras se reproducen sin parar en la web, pierden su contexto original, se convierten en memes, en samples, en contenido viral. Interesante. Se democratiza el acceso, sí, pero también se banaliza la experiencia estética. Es como que la obra pierde su valor, ¿no? Se convierte en un producto más del montón. En cierto modo, sí. Y esto también afecta a los artistas, ¿no? ¿Cómo les ha afectado la era digital a los artistas? Por un lado, les ha dado herramientas increíbles. Ya no dependen tanto de las galerías o las disqueras tradicionales.
pueden llegar a una audiencia global desde sus casas. Eso es una ventaja enorme. Sí, pero también hay nuevos desafíos. La competencia es salvaje, la presión por producir contenido nuevo a cada rato es enorme. Y ni hablar de la remuneración. Exacto, a menudo es precaria. O sea, la era digital es como una moneda de dos caras para los artistas. Les abre puertas, pero también les exige muchísimo. Y hablando de exigencias, ¿qué ha pasado con la industria cultural? ¿Se ha transformado con la era digital o sigue siendo la misma vaina con otro nombre? Buena pregunta. Mira, la industria cultural no ha desaparecido, se ha adaptado. Ahora opera a través de plataformas digitales, algoritmos, big data. Se puso tecnológica la cosa. Totalmente. Pero en el fondo sigue buscando lo mismo. La estandarización, la producción en masa de contenidos que generen ganancias y controlen a las masas. Y con nuevas herramientas mucho más sofisticadas. Exacto, mucho más sofisticadas. Es como si la industria cultural se hubiera convertido en un pulpo digital con tentáculos por todas partes, controlando lo que vemos, escuchamos y consumimos. ¡Qué miedo! Y justo por eso la teoría crítica sigue siendo tan importante en la era digital. Porque nos ayuda a entender cómo funciona este nuevo escenario, a identificar las nuevas formas de manipulación y control, a desarrollar un pensamiento crítico para no convertirnos en títeres del sistema. Es como una guía de supervivencia en el mundo digital. Exactamente. Nos invita a ser más conscientes, a cuestionar lo que vemos, a buscar información de diferentes fuentes, a apoyar a los artistas independientes, a crear nuestros propios espacios de expresión. A tomar las riendas de nuestra experiencia digital. Tal cual. Bueno, con esta reflexión llegamos al final de nuestro Deep Dive sobre la teoría crítica. Esperamos que les haya servido para comprenderla mejor y para aplicar sus ideas en sus propias vidas. Sobre todo en este mundo digital que a veces nos marea. Recuerden que la teoría crítica nos invita a pensar por nosotros mismos, a cuestionar lo establecido, a luchar por un mundo más justo y libre. Hasta la próxima.